Bueno, yo soy Norma Durango, pampeana y peronista. Profesora en letras, casi licenciada, pero nunca hice la tesis. Y después hice 2 capacitaciones, una en la Universidad de Barcelona y otra becada por la UNESCO, sobre cultura en el Mercosur y cultura, la cultura en las políticas públicas. Bueno, luego, sorpresivamente para mí, fui propuesta por el ex gobernador Marín y aceptada por el ex gobernador Berna para ser la primera mujer vicegobernadora de la provincia. Luego tuve una enfermedad muy grave, tuve un cáncer de páncreas, me fui a vivir a Buenos Aires y ahí me ofrecieron el Museo Evita, la dirección del Museo Evita. Y cuando ya estaba allí durante 4 años recuperándome de mi enfermedad, me convocaron para volver a ser vicegobernadora. Y por supuesto, después de que terminé los 4 años, fui senadora nacional. Todo ese recorrido inesperado, porque yo siempre fui militante, desde el secundario, que fui la presidenta del centro, la primer presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, siempre fui una militante en los primeros años en la defensa de la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros fuimos del grupo que creó la Facultad de Ciencias Humanas. Y luego integrante de los grupos militantes que nacionalizamos la universidad. Bueno, toda esa trayectoria hoy la disfruto con un reconocimiento social bastante importante, pero estoy jubilada. Yo nací en Doblas, un pueblo a 70 kilómetros de Santa Rosa. Mi padre era ferroviario, el jefe de la estación del ferrocarril, en una época donde los jefes de estación de ferrocarril eran muy valorados en la comunidad, eran casi una autoridad en el pueblo y por lo tanto, bueno, me crié en Doblas hasta los 19 años con un padre que me enseñó la participación comunitaria. Él fue integrante de los clubes, fue uno de los fundadores del colegio secundario, siempre, y muy peronista. Yo nací en una cuna peronista y por lo tanto esto lo heredé de ellos, y cuando vine aquí a estudiar letras en el instituto del profesorado en ese momento, empezamos a militar para crear desde el instituto la facultad. Yo tuve una infancia muy feliz, muy simple. Vivía en la estación del ferrocarril, mis amigas venían a mi casa porque Doblas es Punta Riel, y entonces el tren venía de Once a Doblas y de ahí tenía que hacer un movimiento para dar vuelta a la máquina. Entonces mis amigas venían a jugar a casa porque nos subíamos al tren y durante 40 minutos andábamos en el tren hasta que el tren daba la vuelta a la máquina. Eso fue muy importante para mí, y había un gran pizarrón en el andén de la estación donde yo jugaba a la maestra. Por lo tanto, cuando me vine a estudiar letras y me recibí de profesora y empecé a dar clase, el primer lugar donde di clase fue en el colegio José Manuel Estrada de Doblas, fundado entre otros por mi padre, que íbamos 2 veces por semana en auto a dar clase. Volvíamos hasta Talí Barroca y hacíamos dedo. Esto lo quiero recalcar porque hoy no sé si hay tanta gente, tantos docentes dispuestos a hacer dedo a las 7:30 de la tarde en pleno invierno. A veces nos paraba el TAP, o el TUP, no me acuerdo cómo era el micro, y otras veces nos paraban los camioneros que ya sabían que nosotros hacíamos dedo para venir a Santa Rosa. Bueno, después empecé a dar clase en el Colegio Nacional, en la Escuela Normal, y también di clase de ayudante en la Facultad de Ciencias Humanas, hasta que, bueno, ahí fui elegida coordinadora del área de letras, también fui elegida, y hasta que, ya les digo, el gobernador Marín en ese momento me ofrece la dirección de cultura, porque estaba con un conflicto con todos los funcionarios que habían estado hasta ahí,
y entonces le pide a 3 asociaciones que existían y existen algunas todavía, la Asociación Pampeana de Escritores, la Asociación de Plásticos, de Artistas Plásticos y la Asociación de Música, que le dieran 3 nombres para elegir el cargo, y en los 3 lugares estaba yo, y por lo tanto el gobernador Marín me ofreció este cargo que para mí fue inesperado, porque la militancia que nosotros hacíamos en los 70 no tenía como objetivo conseguir un puesto, un cargo político. Por lo tanto, para mí fue una especie de duda, y sin embargo los empleados de la Dirección de Cultura y Edgar Morisoli, muchísimos escritores y referentes culturales me pidieron que lo tomara, y así fue donde empecé, y estuve 18 años. Hicimos un trabajo muy importante con las bibliotecas populares, con los museos de los lugares, porque la cultura es todo lo que uno hace, su relación con el otro y también su relación con el ambiente, ¿no? Con ese concepto antropológico nosotros hicimos un plan de organización comunitaria, donde en todos los pueblos organizamos la Dirección de Cultura, o por lo menos el grupo de cultura. No nos fue fácil, no todos los intendentes entendían la importancia de tener un área de cultura para tener empatía con la comunidad y poder valorar su propia tradición, ¿no? Había un intendente, que no voy a decir quién es, que me decía: mira, Normita, a mí me importa el asfalto y el cordón cuneta. Así que lo teníamos que convencer para que se organizara el área de cultura, y cuando se organizaba ellos mismos la valoraban, y mucho. Así que bueno, hicimos todo eso, hicimos esencialmente la organización comunitaria en todos los pueblos. Yo cuando voy a todos los pueblos, todos recuerdan, las bibliotecas populares estaban muy achacadas, no es el término, pero bueno, y nosotros las recuperamos, hicimos una muy buena relación con la CONAVIT, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Empezamos a recibir subsidios, logramos que la provincia empezara a pagar a los bibliotecarios, y las bibliotecas en su momento, no ahora porque la tecnología nos ha cambiado, en su momento las bibliotecas populares eran más que un lugar de donde ir a sacar un libro, eran lugares de encuentro, de leer los diarios, de que los chicos hicieran los deberes de la escuela. Fueron y son muy importantes en la provincia de La Pampa. La CONAVIP siempre, bueno, ahora no, pero siempre, hasta el gobierno anterior, reconocía las bibliotecas populares de La Pampa. Eso, en síntesis, es, digamos, uno de los trabajos que nosotros hicimos cuando estuvimos a cargo del área de cultura: recorrer los pueblos, valorar sus tradiciones, su idiosincrasia, las casas de la cultura. Nosotros, fue la época del menemismo, donde se cerraron los ferrocarriles. Por lo tanto, las estaciones del ferrocarril, muchas de ellas las convertimos en casas de la cultura. Hicimos de una cosa negativa algo positivo. Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Yuyo Noé. El minimalismo como movimiento de arte nunca tuvo un manifiesto y sus artistas trabajaban independientemente. El ensayo Objetos Específicos, escrito en 1965 por Donald Judd, se convirtió en lo más cercano a un canon. Judd explicó: no es necesario para una obra tener muchas cosas que mirar, comparar, analizar o contemplar.
la cosa como un todo, sus cualidades como un todo. Eso es lo interesante. Forma, imagen, color y superficie son únicas y no parciales o dispersas. No hay áreas ni partes neutrales o moderadas, no hay conexiones o áreas de transición. Judd desarrolló un lenguaje visual que se adaptaba a estas ideas. Creó estructuras para que fueran apreciadas como objetos en sí mismas, sin conexiones a nada más. Presentó series de cajas metálicas monocromadas, fabricadas industrialmente para un acabado perfecto y para evitar individualidades de forma o textura. Judd la fijó a la pared a intervalos regulares, formando stack, lo que llamó objetos específicos, para no clasificarlos en términos pictóricos o escultóricos. La falta de función mimética, simbólica o expresiva de estas obras condujo a la etiqueta minimalismo, aunque era más usada por los críticos que por los artistas, a quienes disgustaba mucho esta connotación de que sus obras no tenían contenido. La influencia del minimalismo continuó hasta la década de 1970. También los museos. El Museo de Ortiz Echagüe, por ejemplo, es uno de nuestros grandes logros. Tuvimos que hablar mucho con la familia, lograr que la familia donara el predio, pero no la obra. Y hoy es un museo del que yo y toda La Pampa debería sentirse orgulloso, porque la obra de Ortiz Echagüe es una obra valoradísima en la Argentina y en España. Y bueno, lo hicimos como un museo de sitio. Hicimos la pulpería de Chacharramendi. En fin, hicimos, vuelvo a recalcar, todo aquello que le daba identidad al lugar. Bueno, la familia Ortiz Echagüe es casi, te diría, mi familia, porque durante 10 años fuimos con el arquitecto Miguel, hubo que convencerlos, porque ellos tienen un patrimonio heredado muy importante, pero que está en Carro Quemado. Entonces hubo que convencerlos que había que hacer un museo que sirviera no solamente para difundir la obra que ellos tenían, sino también como un lugar turístico, que es hoy un lugar turístico lamentablemente poco visitado por los pampeanos. Este es un momento en el que aprovecho para decirle que vayan a conocer el Museo Ortiz Echagüe, que es una maravilla que muchos pampeanos desconocen. Efectivamente, ellos tienen familiares en España y fuimos invitados por el Museo Reina Sofía a exponer parte de la obra. El Museo Nacional de Bellas Artes nos facilitó la posibilidad de que su curadora viniera a desenmarcar la obra y se llevó enrollada con todos los seguros, con todas las precauciones que hay que tener para una obra que estaba relativamente en condiciones más o menos, porque imagínense que Carro Quemado es un lugar muy seco y estaba ahí hacía 30 años, 40, no recuerdo exactamente cuánto. Bueno, fuimos a España, la volvieron a enmarcar y en el Museo Reina Sofía fue inaugurada con un protocolo impresionante. Los reyes no pudieron ir ese día porque justo viajaban a Estados Unidos, pero sí el alcalde, con caballo. Fue una cosa impresionante y salimos en el diario El País. Fue un reconocimiento muy importante a la obra de este pintor que se había casado con una holandesa, hija de un banquero, y que por diferentes causas, que solo la familia las explica, se vinieron a vivir a Carro Quemado. Imagínate lo que es Carro Quemado hoy, lo que era hace 50 años, y construyeron la estancia La Holanda, y en Holanda construyeron una estancia que se llamaba La Pampa. Siempre tenemos la esperanza de invitar a la reina, pero bueno, la obra es maravillosa, es 1 a 1, quiere decir que la obra tiene
la altura de las personas, tiene un colorido impresionante, tiene obras referentes a la sociedad española, a la sociedad holandesa, a la sociedad marroquí, en fin, y a la familia. ¿Lo conocen ustedes al museo? Tienen que ir a hacer una nota al Museo Ortiz Echagüe, porque la verdad que hay que difundirlo, porque tenemos una joya. Restaurar las casas de la cultura en los pueblos era reconocer no solo la identidad, sino también el pasado. Nosotros también restauramos el Museo Verde, el llamado Museo Verde, y en aquella época inaugurábamos una muestra cada 15 días, y yo les puedo asegurar que iba muchísima gente al museo, porque la gente valoraba, estaba creada la Asociación de Artistas Plásticos Pampeanos, iba muchísima gente a ver la obra que se inauguraba los viernes. También creamos los premios el premio de Pampeano, y lo abrimos a la Argentina, y así es como el museo tiene una colección de arte muy importante, no solo de pampeanos, como verán acá hay muchas, sino también de artistas nacionales. También fuimos a exponer a otros lugares. El arte te cambia la cabeza. El arte no hay que entenderlo, hay que sentirlo, mirarlo, escucharlo, leerlo y ver cómo a vos te transforma y te moviliza. A usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre, estoy muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Existe lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. Que la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y ser eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que el poeta no descansa. Bueno, en otro de los bloques habíamos estado hablando de las partes oscuras del ser humano, que todos tenemos, convengamos. El tema es cómo las resolvemos, qué soluciones le damos, cómo las elaboramos. Y entonces me pareció interesante hablar de dos conceptos, que serían deseo y necesidad. Porque muchas veces, por ejemplo, los violadores, por ejemplo,
Una persona como un famoso delincuente argentino que es el Petiso Orejudo, un niño o un adolescente que mataba niños por la calle, que tuvo un larguísimo historial en la Argentina. De hecho, murió finalmente en Ushuaia, de una manera muy dramática, porque hasta sus propios compañeros le pegaron, porque él había aparentemente matado a los gatitos que los presos tenían como mascota. Quiero decir, el Petiso Orejudo fue un ejemplo de lo instintivo, de lo biológico, de eso que se llama necesidad. Todos tenemos necesidades de alimento, de abrigo, de cuidados, tenemos dolores que buscamos encalmados. Pero lo que hace a la condición humana es la posibilidad de que esas necesidades se resuelvan en relación al otro, a la otra. Y eso empieza con el vínculo madre-hijo. Digo madre, a lo mejor puede ser un varón que hace de madre, pero la figura es la de la madre, que es la primera que va a tocar a ese niño que nace, que lo va a poner al pecho, que lo va a mirar, que lo va a acariciar. Dicen que cuando el bebé, esto lo dice el psicoanálisis, cuando el bebé, después de esa primera mamada y después de ese primer contacto, ya no va a buscar solo leche, va a buscar un ser humano que le brinde todos esos cuidados. Y así empieza el vínculo humano. Es el vínculo, el deseo tiene que ver con buscar aquellas cosas que nos dieron placer, que nos cuidaron, que nos hicieron bien. Es un deseo muy misterioso porque nadie tiene las mismas experiencias, pero el ser humano se caracteriza por hacer de la necesidad un deseo que incluye a los otros además y que cuida al otro. Por eso un violador no mira al otro, un femicida no mira a la mujer como una persona, la mira como un objeto de satisfacción o de odio. Dicho esto, entonces me parecía interesante porque es cierto que hay gente que ha sido maltratada de inicio. No todas las madres fueron buenas, no todo el mundo nació con una madre al lado. Pero aún así hubo gente que pudo reponerse de esto y tuvo o pudo aceptar otros contactos humanos que le dieron calidad humana a su vida. De todas maneras, también quiero decir que no todo pasa por la historia, porque también vivimos en una sociedad que a lo mejor no nos cuida. Cuando de pronto somos bastardeados, ponele a través de las redes, se nos está desconociendo como seres humanos sensibles. Cuando somos considerados números en una estadística global y no personas que pueden sufrir hambre, frío, necesidades, también estamos siendo deshumanizados. Entonces, también tenemos que estar alertas no solo a la figura de una madre original. Cuando digo madre, insisto, digo ese contexto protector y humanizador que después va a seguir la escuela, van a seguir otros vínculos, sino también a una sociedad que de pronto cada vez nos da lugares más inhóspitos, más descuidados. Quizás no a todos, quizás a los que menos tienen, pero me parece importante, pero también me parece que hay algo de lo global que tiene que ver con esto de que somos objetos de estadísticas, más que de mirada, de contacto, de cuidado, de tacto.
tacto, ¿no? El tacto. Y eso también se nota a veces en la calle, cuando de pronto tenemos un cruce de riesgo con alguien cuando manejamos y de pronto podemos ser insultados, en fin, tratados de maneras descuidadas. Entonces me parecía que es importante decir que siempre la alternativa de mejorar nuestra condición pasa por el otro, por el lugar que le damos y por ver cómo nos tratamos.